El día de hoy el mensaje se llama Él lo sabe, y es porque el Señor habló a mi corazón esta semana. Quiero contarles una historia antes de empezar. Resulta y pasa que había un gran avivador, por respeto y por honra no voy a decir su nombre, pero era una persona usada grandemente por Dios. Milagros, prodigios, sanidades. En su nombre, en el nombre de Jesús, echaba fuera demonios. Eso era un misionero tremendo. Pero un día pasó una calamidad terrible en su casa. A su esposa le diagnosticaron, dígale al que tiene al lado, cáncer. Entonces este hombre usado por Dios, el fuego, Hebreos 1:7, ministros como llamas de fuego, hizo una gran publicidad y empezó a decir que el Señor iba a sanar a su esposa. Entonces lo invitaban a campañas donde habían estadios llenos y la primera que pasaba a orar, ¿sabe quién era? Su esposa. Ayunó 40 días, oraba por su esposa, le compartía el milagro a todo el mundo. Pero vaya sorpresa, que ¿saben qué pasó? Su esposa fue hospitalizada. Y estando allí en la clínica, este hombre dijo: Señor, pero si tú eres bueno, pero si tú eres fiel, yo te he servido con pasión, lo di todo por ti. Es más, he visto cómo de mis manos se levantan paralíticos. Por favor, sana a mi esposa. ¿Sabes qué pasó, amada iglesia? La esposa falleció. Este hombre apenas supo la noticia, algo dentro de él explotó. No lo podía creer. Las personas que él tanto les decía que Dios iba a sanar a su esposa, le dijeron: ¿y aquí qué pasó? ¿No que Dios es bueno? ¿No que Dios es fiel? ¿Sabes qué pasó con aquel hombre? Nunca más volvió a ser el mismo. Amigos grandes, evangelistas, colegas de ministerio venían a visitarlo, pero solo se podían encontrar con una persona amargada, con una persona frustrada, con una persona desilusionada. Su ministerio y el gran hombre de Dios que fue algún día, hoy en día se conoce por aquel hombre frustrado que pereció como si no hubiese sido ungido. Por eso, pensando en esta persona, esta mañana el Espíritu quiere hablar a los corazones. Es de espíritu a corazón. ¿Por qué? Porque en esta mañana el sermón, este mensaje, es para aquellas personas que vienen orando, que tal vez están pasando por pruebas, por dificultades, por desiertos, por tormentas, y pareciese que Dios no existiera. Pareciese que Dios no tomara el control de aquella circunstancia, y aún te has llegado a pensar si realmente Dios puede hacer un milagro. Este mensaje es para aquellas personas que tal vez viven cuidando a un papá, a una mamá, a unos hijos, y ven cómo sus vidas se deterioran cada día por una enfermedad. Tal vez vienes sin empleo en esta mañana. Se te dificulta entender la situación por la cual estamos viviendo, y has llegado a pensar que tu situación es ajena para Dios. Pero yo hoy he venido a decirte que Él lo sabe. Dígale al que tiene al lado: Él lo sabe. Por eso te pido por favor que me acompañes al Salmo capítulo 139. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Dígame amén cuando lo tenga, por favor. Vamos a estudiar la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y de la unción y guía del Espíritu Santo. Léalo conmigo, por favor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes, dígalo conmigo, toda.
Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Téngalo hasta ahí, por favor. Amado hermano, el Señor es tu creador. Si Dios permitió que en esta mañana tú vengas, si Dios permitió que haya hálito en tus pulmones, haga así conmigo, por favor. Inhale, exhale. Una vez más, a las 3. 1, 2, 3. Inhala, exhala. Es porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces se nos dificulta entender que Dios tiene un propósito con nosotros. Mira, amado hermano, desde muy pequeño, pastores oraban por mí y decían: Dios tiene un propósito contigo. Y de niño uno no comprende. Después el papá, la mamá me decían: Dios tiene un propósito contigo. Pero cuando los años iban pasando, pareciese que esas palabras no tuvieran sentido. ¿Por qué? Tal vez abusos, tal vez maltratos, tal vez malos ejemplos. Y un día recuerdo mirar al espejo y decir: Dios, ¿qué puede hacer con este joven? Dios, ¿qué puede hacer con esta persona que nació en determinado ciclo social? Dios, ¿qué puede hacer con nosotros? Tal vez como el salmista, Salmo 51:5, has dicho: Dios, ¿qué puede hacer conmigo si en maldad fui hecho y aún en pecado he sido concebido? Hay personas que no pueden entender que Dios tiene un propósito con ellos, porque ni siquiera su papá le pudo dar el apellido, su papá biológico, o porque nunca estuvo una mamá, o los malos ejemplos, o los abusos y demás. Pero hoy el Señor está diciendo que Él desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, te conocía. Él sabía muy bien cuál es el propósito que tiene para contigo. Jeremías 1, este hombre, siendo tan solo un niño, pero dice el Señor que desde antes de que estuviera en el vientre de su madre, Dios ya lo había conocido y lo había santificado y puesto por herencia a las naciones. Amado hermano, tenía un propósito para con él, que él iba a ser profeta para las naciones, un mensajero de Dios. Tal vez en esta mañana has dicho: bueno, ¿y Dios qué puede hacer conmigo? Y nuestra mente finita se limita tal vez una casa, un carro, estar aquí en el altar. Pero he venido a recordarte que hay un propósito mucho más grande, y es, dígale al que tiene al lado, ser hijo de Dios. Él conoce tus aflicciones, aún aquellas dificultades al momento de nacer. ¿Sabes qué dice el salmista en el Salmo 139? Mi embrión, más adelante, conocieron tus ojos. Amado hermano, el Señor hoy en esta mañana te está recordando: si tienes vida, si te permite tener salud, intelecto, es porque quiere usarte, es porque eres necesario para el reino de Dios. Amado hermano, no huyas más del Señor. Me parece tremenda la historia de este avivador que empecé hablándole, porque era un hombre entregado al Señor. Pero muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero pareciese que nuestras oraciones no fueran respondidas. Venía el miércoles con mi suegro, creo que hace 8 o hace 15 días, camino para la iglesia, y yo no sé si te ha pasado, pero veníamos en tremendo trancón y todo el mundo va intolerante. Entonces iba una moto y le pegó a un carro, porque al carro se había pegado mucho ahí por la Boyacá a otro carro, entonces no dejó pasar a la moto. El de la moto se bajó y le empezó a hacer hacia el carro. El que iba manejando el carro se enojó, claramente quien no se va a enojar, y se bajó del carro a decirle él por qué hacía eso. Vaya sorpresa que el de la moto iba, quién sabe cómo, violento, intolerante, y empezó a coger a golpes a la persona que iba manejando, que era mucho más bajita y todo. Yo iba detrás con mi suegro, hermano, y ardió un fuego dentro de mí. Pero ese no era el fuego del Espíritu Santo. Yo quería bajarme a ayudar al de la moto a cogerlo a golpes. ¿Sí le ha pasado que usted quiere revirar por otros? Pero ¿sabes qué? El Señor no me dejó. Y tal vez tú estás así, en circunstancias
¿Ves cómo tu papá o tu mamá están enfermos desde hace años cuidándolos y nada que Dios hace el milagro? Y pareciese que no estuviera Dios. Hay personas, quiero hablar a aquellas personas, no sé si te ha pasado, te sientas al borde de tu cama a medianoche cuando todo está apagado y haces esa oración: me duele, no sé qué hacer, no tengo cómo pagar, Señor, necesito ayuda. Quiero contarte una experiencia personal. Cuando tomamos el ministerio juntamente con mi esposa y obedecimos la voz del Espíritu de Dios, estábamos allí, todo empezó muy bonito, muy bien, pero el primer sueño que Dios me mostró para hoy yo poder estar al frente de ustedes era que me decía que este trabajo iba a ser pesado. Entonces yo recuerdo que iba en el sueño con una silla de ruedas, iba cargando a mi papá y nadie más. Yo le decía a la persona que estaba a la derecha, me decía: no puedo, a la izquierda. Solo yo podía hacer eso. No lo entendí en su momento. No estoy haciendo doctrina del sueño, pero sí te quiero hablar de parte de Dios, que el ministerio al principio no fue tan fácil como pensábamos. Fue entregarlo todo, fue morir por Cristo, fue perderlo todo. Como dice Filipenses capítulo 1, entender que ya no vivía Brayita Parra, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Fue un proceso muy difícil, pero recuerdo después de un año, si no estoy mal, año y medio, una noche no daba más y le dije: Señor, yo no puedo más con esto. Recuerdo que mi esposa estaba en un cuarto, yo en otro. Yo escuchaba llorar a mi esposa. Yo estaba aquí en otro cuarto también destrozado. Perdí el trabajo, perdí una profesión, no sabía qué hacer. Y la oración era: Señor, sé claro, no sabemos qué hacer. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta del Señor? Fue: yo lo sé. Y el mensaje que yo quiero compartirte en esta mañana, te lo voy a dar una y otra vez, es que Él sabe nuestras aflicciones. Él sabe por lo que estás pasando. Y es tan necesario pasar por los desiertos, por las tormentas, para que justo allí Él se pueda perfeccionar, para que justo allí Él pueda realmente enfocarte en lo que Él quiere para ti. Quiero ilustrarlo. Acompáñeme por favor a 2 Corintios, el capítulo 12. Dígame amén cuando lo tenga. Aquella noche Él se reveló y me dijo: sigue creyendo, espera en mí. ¿Sabes? Solo necesitas una palabra de su boca para que nos dé la fuerza que tú y yo necesitamos para avanzar, para esperar en Él. Dice el Salmo capítulo 40: los que pacientemente esperen en el Señor. Y Él se inclinó. ¿A qué? A escucharnos. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 12. Leamos desde el versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, ahí está hablando el apóstol Pablo, está hablando en tercera persona. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero léalo conmigo: Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, léalo otra vez conmigo: Dios lo sabe. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? Dígale al que tiene al lado: Él lo sabe. Lea el versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis ¿qué? En mis debilidades. Téngalo hasta ahí. Ahí está hablando este gran hombre de Dios, un ungido, usado por el Señor. Y está diciendo: si fuera por gloriarme, tengo de qué gloriarme. Porque yo quiero hacerles una pregunta a ustedes en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar han subido al tercer cielo? O bueno, han tenido una visión o han tenido una revelación de esta magnitud. Pues pensaría que muy pocos.
Pero el apóstol Pablo acá está diciendo: aunque yo he vivido cosas tremendas en el Espíritu, aunque he visto las manifestaciones de Dios en mi vida, no me voy a gloriar de eso, sino por el contrario, quiero abrir mi corazón y quiero demostrarles cuáles son mis debilidades. Y tú lees un poquito más adelante el versículo 8 y dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuál sería ese aguijón del apóstol Pablo? Bueno, usted mira los estudios de muchos eruditos. Unos dicen que era aún la ceguera en los ojos, otros hablan que era su pasado, otros hablan que era una mujer. Yo he leído todo tipo de comentarios, pero realmente el mensaje que está aquí explícito es que este hombre tenía un aguijón. Y 3 veces le dijo al Señor que: Señor, quítame este aguijón. Este avivador que les conté la historia del principio, ¿cuántas veces crees que le oró al Señor: sana a mi esposa? ¿Cuántas veces crees que yo, Brayita Amparra, he orado: Señor, sana a mi hijo del corazón? ¿Cuántas veces tú has puesto tu mano en la enfermedad y has dicho: Señor, sánala? Pero pareciese que esa oración fuera ajena. ¿Sabes cuál es la respuesta en esta mañana? Nuestra fe no puede estar condicionada a un milagro, o si no, en vana sería nuestra prédica. Nuestra fe está condicionada, dígale al que tiene al lado, en Jesús de Nazaret. En la enfermedad Él sigue siendo Dios. En nuestras aflicciones Él sigue siendo Dios. La pregunta es entonces: ¿qué vamos a hacer? Porque solo hay 2 caminos, amado hermano, para el ser humano. No sé si te ha pasado. Está afrontar lo que te está pasando y tomar la decisión de seguir puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, o entrar en amargura, o entrar en decepción, y como aquel hombre, simplemente que de nosotros brote vinagre, aguas saladas, amado hermano. ¿Por qué te digo esto? Este hombre, hermano, tremendo hombre de Dios, pero sabes, no vio la respuesta tal vez a su oración, o tal vez lo que él estaba esperando. Y hoy aquí empiezo a desarrollar. Probablemente, amado hermano, Dios ya respondió tu oración, pero no como tú lo estabas esperando. Él sabe muy bien darle a cada quien lo que se merece, porque Él es justicia. Pero ¿sabes qué dice aquí la palabra? Mire la respuesta que le dio Dios al apóstol Pablo, versículo 9. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremendo, amado hermano. Porque ¿cuál crees que sería la respuesta que él estaba esperando? Que Dios se revelara y le dijera: mi hijito, tranquilo, venga, le quito eso y siga para adelante. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta? Justo en la debilidad en la cual has venido en esta mañana, yo voy a estar contigo. Aunque pareciese que ya estés desahuciado, voy a caminar contigo. Porque los hijos de Dios no vemos muerte, sino vemos vida eterna, amado hermano. Tal vez no tienes cómo pagar aquella factura, no tienes cómo pagar aquel recibo, pero sabes, hoy te está diciendo el Señor: no te voy a dar tal vez la mansión, pero voy a estar contigo. ¿Y sabes qué dijo Jeremías? Mi mejor heredad es tu presencia. Denle un fuerte aplauso al Señor. La mejor porción, ¿cuál es? Su Santo Espíritu. Mire, yo se lo digo, amado hermano, aquella noche no entendí. Yo no sabía qué estaba pasando. Unos meses atrás estaba cogiendo la fama con mis manos, los estadios, el dinero, ganándomelo allá afuera. Pero meses después yo no entendía qué estaba pasando. Cuando llevé mi carta de renuncia a aquel bar, cuando negaba ir a tocar a determinados sitios, cuando perdí amistades, hermanos, yo no entendía. Yo era como el apóstol Pablo, hablando de un tercero, y yo veía yo cómo hacía eso, y yo decía: qué bobito está haciendo Brian Parra. Pero ¿por qué lo estás haciendo? Oiga, despierte. ¿No te ha pasado?
que tú estás actuando y diciendo cosas que tal vez nunca pensaste llegar a hacer. Pero la respuesta era: bástate de mi gracia, búscame. ¿Sabes cuál es el mejor tesoro que hoy puedo decir que tengo? No es mi cuenta de ahorros, no es tampoco, amado hermano, el bebé que Dios nos regaló, porque eso es un milagro también. No es el tesoro de la esposa que Dios me regaló. El mejor tesoro que tengo en este momento se llama el Espíritu Santo. Él es mi todo. Él es la meta de esta iglesia. Él es la visión de esta congregación. Hermano, hoy en día subimos videos a las redes sociales y nos critican. El hombre natural no entiende lo espiritual. Pero yo me gozo en mis debilidades. Sé que Él está con nosotros, amado hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad que está en la Biblia? Que si usted y yo lo perdemos todo a causa de Cristo, Él va a estar en nosotros. ¿Sabes? En Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo está en la cárcel. Era una buena persona, pero sabes, viene la persecución, vienen las aflicciones, pero él dice: con todo me gozaré en el Señor. Y dice: para mí el morir es Cristo. Por eso, ¿quieres saber si Dios está en ti? Es que eso esté en tu corazón, en que a ti no te importa perderlo todo a causa de Jesús, en que así sea un huevito en las mañanas, pero tú dices: en este huevito está la gracia de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Hablaba con un joven ayer y me decía: es que yo no sé qué hacer, estoy sin trabajo. El viernes por la noche que fue a una casa de paz, no sé qué hacer, llevo 2 semanas sin trabajo y me ha tocado estar aquí en la casa. Y hablando con la mujer le decía: bueno, ¿y cómo ha sido estos días? Y me decía: tremenda bendición, porque tiene tiempo para compartir con su hija, porque hace mucho no podíamos salir a dar una vuelta. Pero el pobre hombre a las 12 de la noche mirando el techo angustiado: me quiero morir. Y así hay muchas personas, tienen ojos y no ven con claridad los hijos que Dios les ha dado. No pueden ver con claridad esa buena esposa y ese buen esposo que Dios les ha dado. Por eso dile: Señor, abre mis sentidos espirituales. Vamos, dilo conmigo: Señor, ayúdame a ser agradecido por lo que tú me has dado. ¿Cuánta gente, amado hermano? Quiero contarle un testimonio. Me pareció tremendo. Este testimonio lo escuché de David Wilkerson. Un hombre usado por el Señor, tremendamente ungido, pero sabe, tenía también un aguijón, una debilidad. ¿Y sabes cómo se llamaba? Su hijo. Su hijo, amado hermano, nació con problemas musculares y problemas en los huesos. Tuvieron que remitirlo a 4 cirugías en la cadera, en la columna. Y este joven niño le decía a su papá: me duele. Este hombre también orando por milagros y sanidades de otros. Y leía y decía que este hombre un día fue al doctor del dolor. Yo no sé si alguna vez has ido al doctor del dolor. Realmente es el doctor donde uno llega y está vuelto nada. Y él estaba allí sentado y llegó una mujer también al doctor del dolor. Era una mujer bajita de estatura. Llegó con muletas. Se había caído porque no podía caminar bien y se había fracturado las manitos. Entonces saludó a este joven. Tuvieron una conversación. Le llegó el turno de ir al médico del dolor. Salió de la consulta. Pero justo cuando salió, le dijo a aquel joven: imaginémoslo, su merced, ¿me hace un favor? Me lleva al parqueadero. Es que tengo fracturadas las muñecas, no puedo abrir la manija del carro, necesito ayuda. Este joven, con sus dolencias también, llegó al parqueadero y justo estando en el parqueadero le abrió la puerta y aquella mujer lo miró a los ojos y le dijo: no sabes cómo se siente esto. Y empezó a llorar. Aquel joven le dio un abrazo y le dijo: yo lo sé. Vaya sorpresa que días después, este hombre con un tremendo dolor de columna, en el borde de su cama, oraba de esa misma manera: Señor, tú no sabes qué tanto me duele. Hay personas que se quejan tanto por el clima, llovió. Otros se quejan tanto que porque hizo sol.
Otros se quejan tanto que porque no le echaron la suficiente sal a los frijolitos. Pero si supieras que hay tanta gente que solo está pidiendo poder dormir una noche. Hay tanta gente que solo está pidiendo tener un día de paz. ¿Sabes qué pasó? Aquel día Dios respondió y le dijo: yo lo sé. A mí me pasó, ¿sabes? Yo no sé si te ha pasado el día que falleció mi papá. Es el dolor más horrible que yo he tenido. No sé cómo expresarlo. Me dolió adentro, se me vino la sangre, grité de todo. Íbamos para el cementerio. Yo iba atribulado totalmente. Pero ¿sabes? Vino una persona y me abrazó y me empezó a decir: tranquilo, todo va a estar bien. ¿Sabe, hermano? Me enojé como nunca antes. Porque hay circunstancias en la vida que tú no quieres que te digan nada. Hay muchas veces que tú no quieres que venga otra persona y te diga: eso es un trato de Dios. Uno muchas veces no quiere que nadie, una persona de carne y hueso, venga y nos diga qué debemos o qué no debemos hacer. Hoy Dios está en esta mañana diciendo que Él sabe tu aflicción. Él sabe qué estás pasando. Una joven la semana pasada me dijo: pastor, mi papá se murió hace 5 años y todavía lo extraño. Todavía me duele el silencio en la casa por no escuchar su voz. ¿Y sabes qué dice el apóstol Pablo? Que por la consolación que Dios nos ha consolado, ahora nosotros podemos consolar a otros. ¿Sabes qué le dije a aquella joven? Yo lo sé. ¿Y sabes qué? Dios hoy nos está diciendo: yo soy papá. Él tuvo a Jesús de Nazaret, nos dio a su hijo primogénito, a su hijo unigénito, amado hermano, por usted y por mí, para perdonar nuestros pecados. Te pregunto, ¿cómo crees que se sintió el padre cuando a su hijo lo estaban lastimando? ¿Cómo crees que se sintió el padre cuando los otros escupían la cara del rostro de Jesús? ¿Cómo crees que se sintió? Que los que un día Él sanó, que los que un día Él les predicó, al otro día le estaban diciendo: mátenlo. Te pregunto, ¿cómo crees que se sintió? ¿Sabes? Yo soy padre y ahora puedo poder entender un poquito aquel sentimiento. El apóstol Pablo aquí está diciendo: me duele. Pastor, usted me va a decir: me duele. ¿Cómo no te va a doler, amado hermano? Aquel hombre que te prometió, hizo votos que iba a estar contigo hasta el final de los tiempos. Hicieron un pacto delante de Dios, pero te salió con nada. No voy a decir la grosería. ¿Cómo no va a doler, amado hermano? ¿Cómo no va a doler una traición? ¿Cómo no va a doler un mal ejemplo, un abuso? Dios lo sabe. Pero ¿qué nos está diciendo? ¿Qué te está diciendo en tu aflicción? Ven a mí, bástate de mi gracia. Porque justo en esa debilidad es donde Dios te va a usar para consolar a otras personas. Justo en esta aflicción que estás viviendo. Hay una persona que me decía: ¿por qué me tocó vivir a mí esto? Y yo me puse a pensar con el pueblo de los hebreos, y dice que duraron 4 generaciones en Egipto. La primera, la segunda y la tercera fueron abusados verbalmente. Fueron aquellos, amado hermano, que perecieron siendo esclavos. Los trataban mal, terrible, abusos violentos y demás. ¿Y qué de aquellos 3? Y a veces uno se pone a pensar en sus debilidades o en sus aguijones, y hay 2 opciones: o te amargas o sigues creyendo. ¿Sabes? Usted me dirá: pastor, ¿por qué los dictadores? ¿Por qué las violaciones? Y yo te voy a responder: no lo sé. Hay cosas que no vamos a entender por ser seres humanos, pero el justo por la fe vivirá. Un gran hombre de Dios, Billy Graham, un día llegó a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y la gente empezó a decir: no creemos en Dios. Porque si Dios fuera un Dios justo, si Dios fuera un Dios bueno, ¿por qué permitió que tantos americanos murieran en Vietnam? ¿Por qué permitiría que tantos americanos vinieran mutilados de la Segunda Guerra Mundial, con problemas mentales?
¿Sabes qué pasó con aquel joven pastor en aquel momento? No entendió, no tenía la respuesta. Hubiera podido decir trato de Dios, hubiera podido decir les convenía, pero ¿sabes cuál fue su respuesta? No lo sé. Amado hermano, tal vez yo no sé la aflicción que estás viviendo, pero este hombre dijo: he decidido tener fe aún en las cosas que no entiendo, que Jesús es bueno, que Dios es bueno. ¿No entiendes? No tienes que entenderlo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sigue avanzando, porque en su momento, así sea en el cielo, Él nos va a explicar muy bien por qué pasaron esas circunstancias. Él sí va a saber. Yo 5 años después de todo lo que me pasó, ayer lo entendía. Tuve que pasar por aquellos caminos. ¿Sabes para qué? Para decirle a otros jóvenes que se puede salir de la pornografía, que se puede cambiar nuestras malas conductas, que aunque no tengo un padre físico, tengo un Padre celestial que me ama y cuida de mí, que aunque mi hijo esté enfermo, con todo me gozo, porque sé que lo puede y lo quiere sanar en su momento. ¿Cuál es tu aguijón, amado hermano? En esta mañana, dile: Señor, toma el control. Termino con el último. Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 26, versículo 36 y 38. Mateo capítulo 26, desde el versículo 36. Y es: Jesús ora en el Getsemaní. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, léalo conmigo, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Téngalo hasta ahí. Qué tremendo, el Hijo de Dios, Dios en persona. Pero ¿sabes? Se sentía triste. ¿Sabes? Sabía que su hora había llegado. Lees la primera vez que dice que la hora había llegado, Juan capítulo 2, cuando la mamá le dice que por favor el milagro, cuando se acaba el vino, ¿recuerda? Y él dice: mujer, mi hora no ha llegado. Muchas veces pensamos que nuestra hora es ¿cuál? El día que vamos a estar en el estadio, que nos van a decir Brayitan. Yo pensé que esa iba a ser mi hora, mi momento ha llegado. Pero ¿sabes cuál era mi hora? Dice Eclesiastés capítulo 3: hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Había tiempo para morir al hombre pecador. Tenía que llegar esa hora. Jesús sabía que su hora para morir por usted y por mí, para llevar los pecados del mundo en la redención, había llegado. ¿Usted cree que Él quería pasar por ahí? Él era 100% Dios, pero también era 100% humano. Y aquí la palabra me está diciendo que ¿qué hizo de primeras? Llamó a los más cercanos, a los amados, a los amigos. ¿Y qué les dijo? Abrió su corazón y les dijo: me va a pasar esto, me siento mal. Muchas veces uno va caminando en la vida y le pregunta a las personas: ¿cómo estás? ¿Sí le ha pasado? Las personas al principio, por simplemente respeto o ya la tradición, siempre van a decir bien, así estén envueltos nada. Pero cuando tú ya te tomas el tintico, el calor de la casa, empiezan a abrir sus corazones. Y ese bien sí que era una mentira. Nos ha pasado juntamente con mi esposa cuando llegan a la casa por consejería. En la fachada se ven muy bien, pero adentro hay demasiados asuntos pendientes. ¿Sabes qué pasó con Jesús? ¿Cómo crees que los otros discípulos veían al gran Jesús? Lleno de vigor, pero los cercanos sabían muy bien qué le estaba pasando. Les pregunto, ¿será que estos cercanos pudieron ayudarle algo a Jesús?
Tú lees el texto completo y ¿sabes qué? Se quedaron dormidos. Esa es la naturaleza del ser humano, fallar. ¿No te ha pasado? Muchas veces uno ve la injusticia. Me pasó, yo quería bajar a darle a ese de la moto, pero en mi naturaleza humana no puedo hacer nada. Yo no le puedo ayudar a Dios. Hay mucha gente que ayudándole a Dios cometen otro homicidio, tomando justicia a mano propia y matan a los ladrones. Hay otras personas que tomando el control y queriendo ayudarle a Dios, entonces me fallaste en adulterio, entonces yo también voy a adulterar, a ver a quién le duele más. Pero así no es como lo hace Jesús. Jesús es el león de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice Apocalipsis capítulo 5 que Él también es el cordero digno de abrir los sellos. ¿Por qué no dice el león? Porque Él no pelea, amado hermano, naturalmente, sino que Él se entregó a sí mismo por usted y por mí. Hermano, dé la otra mejilla. Eso no nos gusta. A uno lo tratan mal y uno quiere vengarse en algunos lados. ¿No le ha pasado? Mire, a mí me pasó. Les voy a contar una infidencia aquí entre nos. Yo en la universidad, yo soy profe de universidad y tengo unos ensambles de música. Y resulta y pasa que uno de estos muchachos de ensamble, bueno, hoy en día la juventud es diferente a las épocas. Joven fui, ya envejecido. Y entonces el muchacho no quería pertenecer a mi ensamble, pero le tocó. Entonces siempre me hace mala cara, no le gusta lo que yo digo, no le parece. Pero esta última clase de esta semana me dijo: Brian, no me dice profe, sino me dice: Brian, usted está mal, porque mire, esa melodía no es así, sino es asá. Entonces yo soy el maestro, ¿no? Entonces uno se llena de... Primero que todo, yo soy el profe, a mí me respeta, ¿no? Segundo que todo, no es lo que usted diga, es lo que yo diga. Y probablemente así te ha pasado en la casa: es que aquí el papá soy yo. O usted como jefe: es que aquí el jefe soy yo. Y aquí se dice lo que yo digo. Y ya cuando yo inflé el pecho, el Espíritu me dijo lo que escrito aquí está en el versículo 41. El Espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi carne sí que fue débil en aquel momento. Yo saqué el pecho. Yo ya iba a decir: yo grabé, yo he estado, yo he viajado para darme el pecho y decirle: usted está mal. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Dígale al que tiene al lado: mansito, mansito. Dígale al que tiene al otro lado: mansito, mansito, como una ovejita. Me tocó morderme la lengua. No tenía la razón, pero ¿sabes? Le dije: tienes la razón, ven, la revisamos juntos. Y por dentro quería sacar el tipo ahí para cascarlo, pero venga, lo miramos, tranquilo, todo va a estar bien. Se mejoró eso. Tienes dos caminos: o dejas que la carne actúe, o deja que el Espíritu está disponible. Él quiere actuar también. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice el versículo 44 de esta pericopa: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¡Ay! El apóstol Pablo, ¿cuántas veces oró? Dígale que tiene al lado: 3 veces. ¿Y Jesús cuántas veces oró? Dígale: 3 veces. ¿Cuántas veces? Mira, y dejándolos se fue de nuevo y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles palabras crees que diría? Aquí están escritas: Señor, pasa de mí esta copa. Yo no quiero pasar por esta aflicción. Pero acompáñame por favor a Marcos capítulo 14, el versículo 35. Miren la súplica que Jesús hace. Tan humana, amado hermano, tan suya y mía. O bueno, personalmente yo la oraba de esa manera. Marcos capítulo 14, el versículo 35. Dice la palabra del Señor: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Mira la oración. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Téngalo hasta ahí. Jesús estaba en pleno auge de su ministerio, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, dando vista a los ciegos, predicando el año de esperanza. Era ungido por Dios. Pero aquí está tan humano
diciendo: Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Acaso esa no ha sido su oración y la mía? Cuando yo oraba por mi hijo, al principio por lo de la cabeza, hermano, yo sé que por 3 dedos de Dios Él recoge todo el polvo de la tierra. ¿Será que si Él dice, por su voz, por el poder de su voz, por el poder de su fuerza, dice Hebreos capítulo 1, Él constituyó todas las cosas, aún la fundación del mundo? Si Él quiere en este momento, resuelve su problema. ¿Cuántos dicen amén? Él es poderoso. Y yo le decía, de la misma manera que Jesús: Señor, tú lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? Jesús está orando así. Yo soy Jesús. A ver, usted no ha escuchado, usted no sabe quién soy yo. Jesús tenía toda la autoridad para decir: usted no sabe quién soy yo, el Hijo de Dios. Yo me imagino cuando Judas llegó ahí con el traidor llegó ahí, él hubiera: ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios, respeten. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Se sometió a la voluntad del Padre. Termino con esto. Vamos a Lucas capítulo 22, por favor, versículo 42-46. Y mi conclusión se llama asistencia divina. Dígale al que tiene al lado: asistencia divina. Versículo 42 de Lucas capítulo 22. Dice la palabra del Señor, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice el versículo 43. Uy, mire qué tremendo. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Téngalo hasta ahí. Esta es mi conclusión. Yo creo que cuando Jesús vio a aquel ángel, dijo: gloria a Dios, llegaron a recogerme. ¿No creería usted? Usted orando por fervencia, un toque de Dios. Cuando viajamos ahorita allí al retiro, yo recuerdo en la administración, todos en la noche orando para ser tocados por Dios. ¿Cuántas peticiones no hubieron esa noche? Señor, cambia a mi esposo. Otro: Señor, cámbiame a mí. Dame más tiempo, bendíceme, prospérame. No sé cuál sería la petición, pero recuerda, probablemente Dios ya respondió tu petición, no con la respuesta que estabas esperando. ¿Cómo crees que sería la cara de nuestro amado Jesús cuando el ángel le dijo: tienes que pasar por esto? Y yo, como ángel de la iglesia, amado hermano, por la gracia de Jesucristo y con humildad lo digo, vengo a recordarte: tienes que pasar por tu aflicción. Te conviene pasar por el desierto, porque justo en el desierto, dice Oseas capítulo 2, es donde Dios nos habla a nuestro corazón. Nos conviene pasar por la tormenta, en Marcos capítulo 4, porque justo en la tormenta es cuando Jesús se pone de pie y reprende la tempestad, y la tempestad huye. Tal vez has dicho: no me entienden, es que nadie me comprende, es que nadie me quiere. ¿Sabes? Yo he venido a recordarte: Él sabe muy bien tu aflicción y no se ha olvidado de ti. Hoy ha venido en esta mañana para fortalecer tu debilidad. Dice Efesios 6:12: fortaleceos en el poder de mi fuerza. ¿Necesitas unción para qué? Para soportar que, mire, versículo 44, y estando en agonía, para soportar la agonía. Hermano, 23 días hospitalizado por COVID. Después del 15 días yo estaba en agonía, vuelto nada. Tal vez usted en esta mañana viene en agonía de un hogar que no quiere cambiar, en agonía de una desestabilidad económica, en la agonía de una juventud perdida, en la agonía de no encontrar un propósito para tu vida. Pero en esta mañana Dios te quiere fortalecer y decirte: tengo un propósito contigo, sigue creyendo. He venido como enviado de Dios para decirte: no tires la toalla. Levántate y espera en el Señor. Sigue esperando, porque el socorro proviene del cielo. No todo está perdido. Mientras haya vida y esperanza, mientras no estés en el lecho de muerte, valora tu familia, valora lo que Dios te ha dado. Es mucho más de lo que tú piensas. ¿Todos dicen amén?
Dice, oraba más intensamente. Mire que yo cuando leí debo decir, pobrecito, a mí me dolió esto. Porque él siendo Dios y él orando, diciéndole, Padre, yo no quiero esto. Por favor, sácame de esto. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero mire el versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, a sus amigos, a los que pensó que le podían ayudar, por lo menos en oración, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Mire qué tremendo, qué desilusión, amado hermano. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Le doy mi corazón a cualquiera. A veces le doy mi corazón a amigos. Le doy mi corazón y pienso que van a estar ahí en los días difíciles, en los momentos de aflicción. Pero no, hay procesos en la vida. No es culpa de ellos. Hay procesos en la vida que es Dios y tú. Nadie más va a poder estar allí. Solo estaba el Padre y el Hijo. Tal vez te quedaste sin papá. Esta palabra es para alguien. Cierren sus ojos, por favor. Tal vez te quedaste sin papá, una enfermedad de la misma manera. Y has dicho, no tengo papá. Pero Dios lo sabe. Esta mañana quiere fortalecerte. Él siempre estaba allí. Tal vez te han desilusionado las otras personas, un tercero, tu esposo, tu esposa, tus hijos tal vez, tus papás te dejaron caer, un mal ejemplo. Pero hoy he venido a recordarte, el Espíritu Santo te está diciendo, por favor ten tus ojos cerrados. Hoy quiero hacer algo diferente. Ahí con tus ojos cerrados, escucha lo que el Señor te dice. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante está la promesa. Me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Él está ahí. Él te conoce. La aflicción no es ajena a Él. Los dolores no son ajenos. Te voy a contar un testimonio y terminamos. Termino de la misma manera como inicié. Abre tus ojos, por favor. Había una mujer, lo conté en el congreso, Aimee Semple McPherson, tremenda avivadora del siglo XX. Milagros, prodigios, lo que todos los ministros de Dios anhelamos. Un día estaba embarazada con su esposito, una pareja de Dios, y el Espíritu les habló y les dijo que se fueran para Hong Kong a hacer misiones, o sea, para ir a evangelizar, porque allá no conocían. Estas personas obedecieron a Dios, llegaron a Hong Kong, pero ¿sabes qué pasó en Hong Kong? Les dio malaria. Y vaya sorpresa que su esposo falleció. Imagínense ese dolor, una mujer sola en un país donde ni siquiera habla ese lenguaje, embarazada. ¿Qué pudo haber llegado a pensar de Dios? Y vuelvo y lo digo, hay dos posibilidades. O te frustras y te amargas, o sigues creyendo. ¿Sabes qué pasó con Aimee Semple McPherson? Tomó la decisión que el que conté al inicio no quiso tomar. Esta mujer siguió creyendo. Vaya sorpresa, fundadora de la iglesia cuadrangular. Vaya sorpresa que Dios la levantó y cumplió el propósito que tenía para con ella. Tú no tienes ni idea lo que Dios tiene para tu vida. No tienes ni idea, si dispones tu corazón, el que puede llegar a ser para contigo. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.